Buenos días, estimados estudiantes. A partir de la temática la literatura boliviana, nos adentraremos en una segunda parte que contemplará la literatura boliviana de la Revolución Nacional del 52, de la guerrilla y la aparición de la novela urbana. Nos centramos en la Revolución del 52 y la literatura que se generará a partir de este suceso político, histórico, cultural y social. Recordemos muy bien que el Estado, antes de la Revolución del 52, se caracterizaba por tener una forma de estratos sociales basados en la colonia. De la misma forma, la producción, la economía y el quehacer artístico se encontraban muy enraizados a aspectos culturales ajenos a nuestra propia realidad. Si bien con la guerra del Chaco se dio una perspectiva de las formas sociales, culturales y las estratificaciones de las clases dentro de nuestra sociedad boliviana, la Revolución del 52 no será, en palabras de Adolfo Cáceres Romero, una ferviente innovación en cuanto a temas artísticos y estilísticos, sino más bien llega a ser un conglomerado de obras que se orientarán a un aspecto determinado. Recordemos muy bien que el movimiento nacionalista revolucionario fue el partido más determinante en cuanto a esta transformación histórica y seguía un lineamiento específico: la creación de la conciencia de la nacionalidad. El movimiento nacionalista revolucionario, por lo tanto, durante todos estos años, que serán cerca de una década de la Revolución Nacional, al estar en el gobierno y también a ser partícipe activo de la política nacional, llegará a tener entre sus filas a pensadores ideológicos socialistas que de alguna forma utilizarán la literatura como vehículo de transmisión ideológica de los pensamientos de este partido. En sí, no hay una prolífica emancipación de la literatura, sino más bien la misma se encuentra subyugada a esta visión partidista que se tenía entonces. Se destacarán, sin embargo, obras como Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, siempre dentro de cualquier corriente mala, por así decirlo, mediocre. Existirán obras que serán obviamente magníficas. La excepción estará presente siempre en ellas. Pues Los deshabitados llega a ser una de las pocas obras que llega a salvarse durante este periodo. Tanto así que se encuentra catalogada dentro de las 15 novelas fundamentales de la literatura boliviana. Será una innovación esta novela, sí, al contrario de todas las otras obras, en cuanto al manejo de la técnica del monólogo interior. Por otro lado tenemos Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto, cuyo autor será el principal artífice de promover la emergencia del boom latinoamericano dentro de las letras nacionales. El presidente colgado, de René Zabaleta Mercado, haciendo alusión a los cambios sociales que se dieron durante la época de Gualberto Villarroel, quien siendo presidente terminará, como el título lo dice, siendo colgado de un farol de la Plaza Murillo como represalias a estas políticas liberadoras de los campesinos y la clase obrera por parte de los acaudalados, los magnates de las minas y diversas oligarquías. Para finalizar tenemos Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, que llega a ser el libro cumbre del movimiento nacionalista revolucionario, que condensará una historia ideológica boliviana mostrando la nación y la antinación.
La literatura de la guerrilla llegará a constituirse en la siguiente etapa de nuestro quehacer artístico en cuanto a las letras. En Bolivia tendremos la presencia, el arribo de una personalidad muy famosa que llega a ser Ernesto Che Guevara, muy famosa en el ámbito político, ideológico y social de todo el movimiento latinoamericano. Llega a la ciudad de La Paz cerca del año de 1966 con la finalidad de crear un Vietnam, por así decirlo, contra el imperialismo dentro de Bolivia, y al ser el foco central y geográfico de nuestro continente, de ahí impulsar diversas revoluciones en los demás países, al igual que pasó con Cuba. Sin embargo, esto fracasó debido a que no se contó con el apoyo del Partido Comunista Boliviano. Los campesinos no estaban de acuerdo o no entendían la filosofía de Ernesto Che Guevara, puesto que ya hubo una revolución anteriormente en la década del 52. Y ellos obviamente no tenían cierta predisposición a poder escuchar a un foráneo con ideas que básicamente ya se habían dado tiempo anterior en nuestra sociedad. De esto emergerán novelas como El primer fragmento de la noche y otros cuentos de René Bascopé. La novela cumbre de esta etapa llegará a ser Fundadores del Alba de Renato Prado Oropesa. Matías el apóstol suplente de Julio de la Vega, que incluso está dentro de las obras literarias fundamentales de Bolivia, y Ñancahuesú de Jesús Lara. Para finalizar tenemos la novela urbana en Bolivia. La novela urbana es un género, o si quieren llamarlo así, es un género relativamente reciente. Surge en 1979 y el impulsor, máximo exponente y tal vez consolidador de esta forma o este subgénero literario llega a ser la obra Felipe Delgado de Jaime Sáenz, quien se centrará en las diversas dicotomías que existen en las periferias de la ciudad, principalmente en la ciudad de La Paz, que llega a ser la metrópolis por excelencia, que crecerá a un ritmo vertiginoso, hará el cambio de masificación de ciudad, de campo a ciudad, con la migración permanente de los campesinos, quienes se enfrentarán al ritmo salvaje de la ciudad, y esto generará múltiples formas de vida contradictorias, problemáticas y hasta un tanto impresionantes, las cuales se mostrarán en la obra de Jaime Sáenz. Recordemos que las ciudades del eje troncal, además de Potosí, hasta entonces, mostrarán de alguna forma cómo estos barrios marginales, llenos de excesos, precariedades, delincuencia y diversas escaseces de oportunidades de una mejor vida, llegan a sumirse en el consumo de alcohol, las exclusiones sociales y obviamente aquellas problemáticas de índole social y cultural que emergerán en estas nuevas formas de vida, las cuales se encuentran relacionadas perfectamente con el boom latinoamericano. Claramente, la narrativa boliviana y todo el quehacer literario se adentrará a estas temáticas, la dicotomía urbano-periferia, para poder construir su literatura, y así nos adentraríamos a la literatura contemporánea en Bolivia, que será la temática que veremos en la siguiente gestión durante los sextos de secundaria. Y de esta forma hemos llegado a la finalización de esta explicación. Espero que les haya gustado. Hasta luego.